Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, como todos los jueves, aquí a través de la señal de Televisa Sonora. Soy Edgar Molina, gracias por estar con nosotros en esta señal y también lo invitamos para que nos siga además de por la tele, nos siga también a través de todos los dispositivos móviles que usted tenga a la mano, televisasonora.tv en cualquier parte del planeta, para que nos siga también igual en esta noche de jueves. Pobreza en Sonora es el tema de esta noche y la cual usted también en esta conversación que vamos a tener con voces autorizadas sobre temas de políticas públicas, de desarrollo social, para que usted siga la conversación a través de Twitter con el hashtag que aparece en pantalla, Encuentro Ideas. Ahí estamos también a sus órdenes con la cuenta de Twitter, @EdgarMolinaS, a sus órdenes a través de esta red social. Y bueno, ¿por qué este tema esta noche? El pasado 30 de agosto, lo que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido por todos como Coneval, dio a conocer la nueva evaluación, los nuevos datos duros relacionados al tema de la pobreza en nuestro país, y se lo voy a colocar rapidito en pantalla, cómo nos encontramos aquí en nuestro país, y nos vamos a meter también de lleno a Sonora. Arrancamos con México, si les parece, con el tema de la pobreza en nuestro país. Según Coneval, estamos hablando de que el año 2016, ahí aparece en pantalla, bueno, pobreza en Sonora. Arrancamos con la pobreza primeramente aquí en Sonora, 27.9% en estos momentos, según Coneval, es lo que alcanza la pobreza en nuestro país, en nuestro estado. Pobreza en general, 29.4% el año 2014. Bajaron estos números. En cuanto a la pobreza, el número de sonorenses en pobreza, tenemos también igual el dato en donde se habla que son 831,000 personas que se encuentran en pobreza en estos momentos aquí en nuestro estado. 831,000 personas contra 852,000 personas que estaban en pobreza en Sonora el año 2014. Todos datos duros en referencia a Coneval. Mientras que en pobreza extrema, según datos del mismo Coneval, en este año 2016, el 2.5% de la población está en pobreza extrema contra el 3.3% del año 2014, según datos duros de Coneval. ¿Y cuántos sonorenses nos encontramos en pobreza extrema aquí en el estado? Obviamente con datos de Coneval. Según Coneval, 75,000 personas en Sonora en el año 2016 se encuentran en pobreza extrema, mientras que el año 2014 eran 95,000. Es decir, datos en referencia a la pobreza han bajado aquí en Sonora. Y en México, el espectro en nuestro país, se lo voy a colocar rapidísimo en pantalla, cómo andamos con nuestro territorio nacional, bajó también. En este año 2016, 43.6% contra 46.2% del año 2014. El número de mexicanos en pobreza, 53.4 millones contra 55.3 millones de lo que fue el año 2014. Los últimos datos relacionados al tema de pobreza los tenemos en pantalla, todos datos hacia la baja, mientras que la pobreza extrema, 7.6% en el año 2016 contra 9.5% lo que fue el año 2014. Los últimos datos en torno a la pobreza extrema en nuestro país. Y el último dato que le voy a presentar esta noche en torno a los datos de Coneval, 9.4 millones de personas, de mexicanos, se encuentran en pobreza extrema contra 11.4 millones de personas el año 2014. Todos números a la baja, todos números que podríamos considerarlos como positivos de cara a las políticas públicas, y es precisamente lo que vamos a platicar esta noche. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades en torno a estas temáticas? ¿Es suficiente? ¿Cómo está Hermosillo? Tenemos precisamente aquí a autoridades sobre este tema, y le agradezco mucho que esté esta noche la doctora Lisiliana Rodríguez del Colegio de Sonora, que también igual es una voz autorizada sobre este tipo de temáticas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Al contrario, muy buenas noches. Gracias a doctora. Y se encuentra también igual Carlos Rodríguez Frener, el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Hermosillo. Mi estimado Carlos, qué gusto que estés con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, Carlos, es un gusto estar con ustedes aquí. Al contrario, Carlos, gracias por estar con nosotros. Hay mucho que platicar esta noche sobre estos temas y arrancaríamos con usted, doctora, si le parece. Todo pareciera que es maravilloso, todos los datos hacia la baja, precisamente en nuestro país, en pobreza extrema, pobreza en general. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo visualiza el Colegio de Sonora? Para el Colegio de Sonora, los estudios sobre pobreza, los estudios sobre inequidad, los estudios sobre desarrollo social han formado siempre parte sustantiva del quehacer en la investigación. El Colegio de Sonora es un centro de investigación en ciencias sociales y ha investigado por
ya los 35 años que tiene desde su fundación, pues diferentes temáticas relacionadas precisamente con la sociedad y con el bienestar en general de la sociedad, ¿no? Obviamente, nuestros egresados de los programas de posgrado, de maestría y de doctorado han desarrollado también trabajos muy interesantes precisamente sobre metodologías para medir la pobreza, sobre aspectos de seguridad alimentaria, ahora que la carencia alimentaria es un componente muy importante para la metodología de contabilidad, digamos, de la pobreza. Se han hecho evaluación de programas sociales, una serie de trabajos de investigación relacionados con esto. Y obviamente la primera reacción, y con esto creo que no solamente es la reacción de investigadores del Colegio de Sonora, sino también de otras instituciones de educación superior, no nada más en Sonora, sino a nivel nacional, una reacción generalizada en torno a estas cifras, ¿no? Y además estas cifras coincidentes con el quinto informe de gobierno, ¿no? Entonces, obviamente, como lo dice Aguilar Camín en una de sus columnas recientemente, donde hablaba precisamente de estos resultados, al parecer todo depende de la vara con la cual se mide, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un parámetro de medición para, en este caso, medir la pobreza, el número de familias o los individuos que están en una cierta situación de pobreza, ya sea en términos generales o moderada o extrema o con alguna carencia. Obviamente si cambiamos esta vara, pues va a cambiar también estas medidas, ¿no? Y para algunos países, lo que puede ser una situación muy extrema que una sociedad no debe de tolerar, son determinados niveles de pobreza, para otro país no lo puede ser. Entonces, digamos, son aspectos metodológicos importantes que uno podría decir, bueno, al final de cuentas, la sensación que queda en el día a día, en la vida cotidiana de todos nosotros, pues es ver situaciones de pobreza y también situaciones de inequidad. Entonces, mientras se dan a conocer estos resultados, que disminuye más alrededor de 2 millones de personas, más o menos, que son las cifras nacionales, que salen de esta situación de pobreza, y que nosotros vemos que cada día los recursos alcanzan menos, que están más difíciles el acceso al trabajo, el salario, los precios a la alza, etcétera, pues contrasta siempre con esta visión. Lo importante aquí creo que habría que resaltar es que una parte es la metodología en sí misma, como decía ahorita, va a depender de la vara que usemos para medir. Y el otro punto central es, que me gustaría abordarlo más adelante, claro, es precisamente de hasta dónde como sociedad o qué tanto podemos tolerar como sociedad en cuanto a una situación de pobreza, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué está haciendo el gobierno con su compromiso social, obviamente, para evitar esta situación, ¿no? Entonces yo creo que esos dos aspectos son importantes y son contrastantes, porque no nada más la pobreza se puede medir a través de esta metodología oficial o de estas cifras oficiales, sino que hay muchas dimensiones, y no solo de la pobreza es un fenómeno muy específico. El problema más grande es la inequidad que hay en este país, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso del Colegio de Sonora menciona que han realizado trabajos también de campo en referencia a esta temática de la pobreza. ¿Tienen otros números o les arrojan otros resultados diferentes a los que tiene Coneval? Actualmente se está trabajando en un proyecto que precisamente busca tener estadísticas más actualizadas. Comentábamos, por ejemplo, lo limitado que son las cifras. Las cifras oficiales están disponibles cada 2 años a nivel nacional y a nivel estatal, obviamente, gracias a los resultados que se obtienen de la encuesta ingreso-gasto. Las estimaciones, digamos, a nivel más desagregado, como puede ser a nivel municipal, pues están disponibles cada 5 años, ¿no? Entonces, no se puede tener precisión en cuanto a esta información. Y aun cuando manejes información a nivel de municipio, incluso hagas estimaciones para algunas localidades, pues no dejan de ser estimaciones, no tienes realmente un dato duro, ya que no se hace un censo para cuantificar realmente la cantidad de pobres. Exacto. Entonces, actualmente en el Colegio de Sonora hay un proyecto que busca tener cifras
mediante estimaciones, obviamente, al menos cada año, lo más actualizadas posibles, y además desagregadas territorialmente, ¿no? Un dato más real, ¿no? Claro, más inmediato. Más preciso. Nosotros sabemos, por ejemplo, a nivel nacional, que hay regiones donde, a pesar de los programas que se implementen, a pesar de los esfuerzos que se hagan por sacar a la población de una situación de pobreza, están metidos, digamos, en un ciclo de pobreza donde no pueden salir. Y generalmente suelen ser localidades o regiones que están aisladas. Entonces, aunque el gobierno vaya y les dé una ayuda a través de una transferencia monetaria, ellos no tienen los medios para productivamente salir adelante. Entonces, esa región va a estar rezagada y la población que vive ahí obviamente se va a mantener en una situación de pobreza por décadas, ¿no? Generación tras generación. Incluso puede ser un fenómeno que se llega a perpetuar en el tiempo. Entonces, lo que buscamos al hacer esas estimaciones a nivel territorial es precisamente no solo evidenciar eso, sino poner la atención a que también la política social debe tener este carácter territorial, ¿no? No basta solo la transferencia monetaria per se, ¿no? Sino que productivamente darle las herramientas, capacitarlos, enseñarles a que en función de sus vocaciones, de los recursos que están en su entorno, puedan estar, digamos, implementar una actividad económica que les permita salir adelante por sus propios medios. Así es, exactamente. Y está con nosotros también Carlos, que ahorita lo presentamos, porque también es importante la labor que está realizando, y hablando de políticas públicas, el Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Cómo andamos, por ejemplo, en específico el poblado Miguel Alemán, que desde hace mucho tiempo, Carlos, muchos años atrás se mencionaba también en base a estudios realizados por la misma Sedesol a nivel federal como una de las comunidades más pobres del país? El caso de Miguel Alemán, que es una comunidad bastante especial que tenemos aquí en Sonora. ¿Cómo andamos precisamente en esta comunidad y qué está haciendo el ayuntamiento ya en general en el municipio? Bueno, bien decía la doctora ahorita de los datos, de los sistemas de evaluación que se hacen. Y bueno, es una metodología que se viene llevando a cabo durante mucho tiempo y de alguna forma nos da un parámetro. Pero sin duda, el tema de la pobreza, más allá de los números, es lo que vemos todos los días. Lo vemos, lo palpamos, vemos a la gente, de alguna forma, estas mediciones ven a cualquier persona que tenga una carencia de alguna forma como es parte de la pobreza. Pero podemos ver lo que más notamos cada uno de nosotros, lo que es la pobreza extrema. Y ahí lo vemos en las invasiones, lo vemos en las grandes carencias de tantas familias. Y si bien se maneja que viene a la baja, que qué bueno, pero sin duda hay mucha pobreza todavía. Y de alguna forma es en lo que nos tenemos que poner a trabajar. Queriendo trabajar todos juntos para eliminar la pobreza en un poco tiempo, no lo vamos a terminar. Así que vámonos al grano, vamos a tratar de atender esas problemáticas. En este caso, en Maloro, el presidente municipal, ha puesto mucho énfasis en el trabajo en Miguel Alemán. Ha sido un presidente que ha volteado muchísimo a Miguel Alemán y ha llevado mucha obra para eliminar carencias, precisamente para eliminar a esos niveles de pobreza que tenemos allá. Solamente en este último año más de 50 millones de pesos al poblado, a Miguel Alemán, en drenaje, en electrificación. Tenemos lugares que eran invasiones, que hoy están cerca de 1,800 lotes por regularizarse en el área donde viven, que se conoce, donde viven los triquis, digamos, en Trinidad Sánchez Leiva. Todo eso lleva desarrollo, lleva beneficio a la familia y va eliminando carencias sociales. Por consiguiente, puede ser que salgan de algún rango de pobreza extrema o de la moderada y podamos subir esos niveles. Pero sigue habiendo grandes necesidades. Por eso el Maloro lo que ve es que tiene que ser un trabajo en conjunto. No se trata simplemente de apoyar a las familias con esa carencia que se tiene para poder eliminarla. No se trata de regalar algo. Se trata de generar habilidades en la población para que puedan salir adelante. Por eso en el poblado se ha hecho un trabajo fuerte en el tema de Encausa, una política pública que lanza el Maloro para poder, si bien atacar lo que es la pobreza, pero que veamos desde otro ángulo, porque no basta con que podamos darle a una persona un cuarto adicional, que es muy importante, sin duda no le quito mérito a que le eliminemos las carencias sociales, que podamos darles el seguro popular, que es bien importante también, pero tenemos que voltear todavía más allá, porque estas personas, según estudios que tienen también en el DIF, muchas de estas personas que viven en pobreza extrema
tienen una autoestima muy baja. Y esa baja autoestima es la que los va a mantener en muchos casos en ese mismo nivel y por generaciones seguirán, a pesar de eliminar carencias, en una pobreza que va a generar problemáticas a su familia y a una sociedad. Por eso el ver hacia el desarrollo humano, el desarrollo de las personas que se está atendiendo, donde nos dan su tiempo para poder darles herramientas que les permitan a ellos salir adelante, tengan como beneficios el estar eliminando carencias sociales. Eso es lo que se ha venido manejando en Miguel Alemán, independientemente de drenaje, de agua, de electrificación, de vivienda que se ha otorgado, pues hemos llevado diferentes beneficios, pero uno de ellos es el programa En Causa, que viene a beneficiar, en este caso ha beneficiado ya a más de 110 familias completas, tanto padres como hijos, y ahorita están trabajando con 59 familias más, y que poco a poco buscamos, si bien eliminar esas carencias sociales para sacarlos de ese cuadrante de pobreza extrema donde son evaluados por medio de la Coneval, pero también poder brindar esas herramientas de las que estamos hablando para que en un futuro sus hijos realmente puedan salir de esa pobreza en la que ha vivido por tantas generaciones. Así es. Y ahí en Miguel Alemán, doctora, me imagino que también comparte con nosotros, es algo especial lo que ocurre ahí. Hay mucha población flotante, Carlos, mucha gente que viene obviamente a trabajar al campo y se queda ahí. Y en ocasiones ya las condiciones cambian muchísimo, la calidad de vida para ellos, ¿no? Sí, podemos decir que una de las características de la pobreza del poblado Miguel Alemán es precisamente que es una pobreza que llega con la migración, ¿sí? De los jornaleros agrícolas que, como bien lo dices, vienen aquí a trabajar por temporadas a la cosecha de algún producto agrícola y que por diferentes circunstancias terminan quedándose en Sonora, en el poblado Miguel Alemán y en otras localidades de la costa, de la costa y cercanas a Hermosillo, ¿no? Donde se da donde hay actividad agrícola importante. Creo que uno de los puntos principales aquí es que el poblado Miguel Alemán es una de las localidades en Sonora que ha crecido demográficamente a tasas muy elevadas en los últimos años, precisamente a causa de esto. Entonces llega población que obviamente tiene ciertas características sociales, demográficas, que como lo decía Carlos, de alguna manera va a limitar el acceso de esta población a otras actividades económicas o a otro tipo de mercados, ¿no? Ya sea porque en términos de desarrollo humano no cuentan con las capacidades o habilidades para cambiar, digamos, de actividad, dejar de ser trabajadores del campo para emplearse en otro tipo de actividades, o bien simplemente no consiguen trabajo en otras actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a limitar, obviamente, el ingreso que pueda el padre de familia o el jefe de familia en términos generales aportar, obviamente, a su hogar, ¿no? Entonces, hay un elemento muy importante en términos de las características de esta población y el otro tiene que ver con este crecimiento demográfico importante. Bastante grande. Yo creo que también otro de los aspectos que hay que señalar acá es que si bien muchos de los programas que se llevan a cabo tienen como objetivo fundamental apoyar a las familias, disminuir sus carencias, aumentar su bienestar, creo que también es importante que los programas no deben de visualizarse nada más como una ayuda momentánea, porque simplemente cuando ese programa termina o cuando el gobierno que está trabajando durante ese periodo sale de sus actividades y llega otro con un programa diferente, pues ya esa familia no cuenta con ese apoyo, ¿no? Entonces, un elemento muy importante acá que deben de contener los programas sociales es precisamente eso, buscar cómo darle esas habilidades a la familia para que cuando este programa concluya o cuando ya las condiciones estén dadas, la familia pueda salir adelante por sí misma, ¿no? Creo que aquí mucha de la discusión está también en términos de la política social a nivel nacional. Si todo el recurso que se gasta en programas sociales realmente vale la pena en el sentido de que ese recurso se pudiera estar empleando en otro tipo de programas quizás que fomenten el empleo, que mejoren los salarios de las personas y de esa manera la familia puede obtener ya sus medios de subsistencia, ¿no? Y salir poco a poco de estas condiciones o de estas características. Evidentemente, yo creo que ambas cosas son necesarias por los niveles tan extremos que tenemos y
la cantidad de familias que están en situaciones de pobreza, pues no puedes prescindir uno del otro. Así es. Pero lo cierto es que la mayoría de los programas sociales, de la política social, ahorita se encuentra enfocada en ese aspecto únicamente. Y se está dejando de lado la cuestión laboral, ¿sí? De apoyar o de conseguir trabajos mejor remunerados para la población, para que ésta no caiga en situación de pobreza, o bien la que está en situación de pobreza pueda de manera mucho más fácil y por sus propios medios salir adelante, ¿no? Creo que aquí son los dos filos, digamos, de una tijera que deberían de trabajar juntos. Así es. ¿Qué opinas, Carlos? Eso es precisamente lo que busca la política pública que el Maloro está impulsando. En Causa es lo que busca. Es el trabajo en coordinación de todos aquellos que trabajamos para atender la pobreza. ¿Quiénes son aquellos? Pues es el gobierno de los 3 niveles de gobierno, con los diferentes programas que son buenos programas, que apoyan y que eliminan carencias sociales, pero que sumados, unidos, pueden lograr mucho más. Pero que no veamos que solamente el gobierno es su responsabilidad y que va a poder sacar adelante esa chamba. Aquí tenemos que tener muy claro que es un trabajo con la sociedad civil, sin duda, pero sobre todo con la gente. Es la gente la que va a decidir si va a salir adelante o no, porque puedes darle todo, pero si no tienen la voluntad de salir adelante, no van a salir. Por eso el trabajo en la persona, en el desarrollo humano, y que eso lo puedan transmitir a sus familias. En el caso de En Causa, lo que has venido trabajando es precisamente en atender trabajos de desarrollo humano, donde las familias que están involucradas van 4 horas diarias a los centros hábitat de lunes a viernes. Durante 4 meses reciben un trabajo de desarrollo humano que desarrolla el DIF municipal, reciben oficios, talleres de oficios para que aprendan un tipo de oficio, y al final del programa, el programa les brinda un proyecto productivo para que puedan emprender un negocio en su hogar, porque muchas de las familias que están participando están encabezadas por una mujer, jefas madres de familia. Tenemos un grave problema ahí con las jefas madres de familia que cabezan la familia y están en la disyuntiva de ir a trabajar y dejar a su familia sola, o mantener cerca a su familia y ver cómo se va a ganar el dinero. Por eso, conociendo y creyendo que es la familia el eje central de la sociedad, por eso buscamos cómo ayudar a las jefas madres de familia para que salgan adelante desde su hogar, para que puedan transmitir esa educación a sus hijos. Además de esto, tenemos muchas familias, y bien lo decías en Miguel Alemán, que vienen y que no saben leer y escribir. Mucha gente que viene a trabajar a los campos y que desgraciadamente traen esa carencia. Bueno, por medio de otra organización, de otra institución que es el ICEA, vienen, imparten las clases para sacar adelante esa carencia y darle continuidad para que puedan sacar su primaria y su secundaria. Muchos de ellos ya sacaron la primaria, muchos están sacando la secundaria, y gracias a que participaron en el programa tienen el interés de continuar para sacar esa carencia, y eso nos va a venir a eliminar de alguna forma esta pobreza. Además de esto, todas las familias son evaluadas en su cuestión de salud. Se les brinda otro programa que hay a nivel gobierno federal, que es el Seguro Popular, y eso les beneficia para que puedan ser atendidos en todo esto. Además, durante todo el proceso, ellos reciben lo que es una canasta básica. Y no estamos hablando de despensas, no estamos regalando una despensa, estamos dando alimento que está elaborado, un menú que está elaborado por el CIAD, que lo coordina el CIAD, con escuelas de nutrición como la VM o de la Unison, y que ellos mismos son los que entregan lo que es la despensa, pero no solamente entregar la despensa, sino que cada sábado, cuando se les entrega, que es una despensa completa, no ocupan nada más para comer toda la familia. Tienen que tener carne, pescado, pollo, verduras, todo lo que el CIAD nos está diciendo que debe tener esa familia. Y ese sábado que se le entrega el alimento, tienen una clase de nutrición. Al final del día, al final del programa, ellos conocen cómo deben alimentar a su familia, y eso genera beneficios en la salud y en el crecimiento de sus hijos. Además de tratar el tema de lo que es nutrición, bueno, los hijos asisten junto con la familia, y los hijos reciben apoyo para sacar sus tareas, porque muchos de ellos pues no reciben ese apoyo de los padres de familia y se van quedando atrás, y llega un momento en que hasta dejan la escuela porque se sienten fuera de lugar en el mismo salón. Por eso estamos apoyándolos para que puedan sacar adelante su educación. Además de esto, reciben por organizaciones de la sociedad civil programa de lectura. Muchos de ellos en su vida habían leído, y aquí empiezan a tener esta
esta cultura, empiezan el hábito de la lectura y bueno, esto en muchos de ellos va generando ese hábito que sin duda va a generar un beneficio para la familia. Además, tienen ellos clases de canto, de música, de baile y de deporte. Muchos de ellos encuentran que tenían una habilidad en algunos de ellos. Hay jóvenes que han participado ya en Encausa, que ahorita son parte de la selección de la Ola Roja, que tuvieron ese desarrollo, esa habilidad. Hay jóvenes que ahorita siguen participando con nosotros porque salieron muy buenos para tocar la guitarra o muy buenos para tocar algún instrumento o para cantar. Y eso le va cambiando un poco la perspectiva y eso va generando beneficios. Entonces, es un trabajo que se hace integral, es un trabajo transversal, donde todas las instituciones están participando, pero sobre todo la sociedad civil. El programa Encausa, precisamente lo que decía la doctora, busca poder continuar más allá de una administración en caso de que veamos que el impacto que se está teniendo realmente es el que buscamos en las familias. Para eso tiene un consejo técnico donde está conformado en su 80% por personas de la sociedad civil, de universidades, de asociaciones civiles, que están trabajando con nosotros todos los días en las diferentes mesas de los temas que estamos hablando para ir viendo cómo podemos irlo mejorando, porque habrá errores que tenemos que fortalecerlos, pero sobre todo poder dar seguimiento a cada una de estas familias en el trabajo y poder evaluar que realmente se está logrando el compromiso que se está buscando con el programa. Perfecto. Parte de las políticas públicas que se están realizando aquí en Hermosillo, ¿qué opina usted esta noche en Encuentro de Ideas? ¿Son suficientes? ¿Ha habido un cambio precisamente ya también igual que lo hemos percibido aquí en la comunidad de Hermosillo? Participe con nosotros a través del hashtag Encuentro de Ideas en Twitter. Ahí estamos también igual para que seamos, obviamente, unamos a esta conversación sobre el tema que estamos llevando esta noche de jueves. La pobreza en Sonora, en Hermosillo también en general. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también con otras temáticas. La niñez, ¿qué tanto adolece la pobreza en nuestro estado? Tenemos también datos que tienen que ver con UNICEF, cómo andamos en nuestro país y también muchísimas temáticas que hay que abordar esta misma noche. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más Encuentro de Ideas. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta noche de jueves. Qué bueno que está acompañándonos a través de la señal de Televisa Sonora y también a través de televisasonora.tv en cualquier parte de la República Mexicana y allende las fronteras. La pobreza en Sonora, ¿cómo andamos después de estos resultados dados a conocer por Coneval? ¿Cómo andamos aquí en nuestra entidad? Y vamos a tocar ahora, si le parece, además de algunos pendientes que dejamos precisamente aquí en el panel, en torno a la pobreza, pero ahora en específico a la niñez. ¿Cómo andamos con la niñez en nuestro país? ¿Hay las políticas públicas suficientes para mejorar sus condiciones de vida? Le voy a presentar lo dado a conocer por UNICEF recientemente aquí en nuestro país. ¿Cómo se encuentra la niñez en México? En México hay más o menos 40 millones de niños, uno de cada 3 ciudadanos. Y más que la mitad, 21 millones, viven en pobreza, donde comer, ir a la escuela o dormir bajo techo es un lujo que muchos no se pueden permitir. Además, en México hay 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años que sufren desnutrición crónica y 4 millones fuera del sistema educativo. El representante de UNICEF México resaltó que hoy la prioridad la tienen los niños más pequeños que viven en pobreza. En México, la vida es mucho más difícil para los niños que viven en pobreza. Los niños indígenas, los niños en primera infancia, los primeros 5 años, que son los ciudadanos en que menos dinero público se invierte, o los niños migrantes. Aseguró que los menores que viven en lugares apartados deben tener educación de calidad, salud y tecnología y que ese acceso debe ser igual para niños que para niñas.
Y agregó que en México 6 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de violencia en su hogar y la mitad de los adolescentes del país ha sufrido algún tipo de agresión psicológica. El representante de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, dijo que UNICEF es necesario en México. En este momento somos como el desarrollo infantil temprano como sistema, ¿sí? La verdad, necesitamos más UNICEF, necesitamos más la cooperación internacional como Estado para poder resolver muchos de los temas que hemos planteado. UNICEF informó que durante este año aumentará la ayuda a niños y niñas afectados en situación de crisis, especialmente en zonas de conflictos armados, para lo que serán necesarios 3.300 millones de dólares. Saraí Méndez, Noticieros Televisa. Así el panorama, la radiografía presentada por UNICEF en nuestro país, las condiciones en las cuales se encuentra la niñez en México. Doctora, pues la niñez es algo importante también igual en nuestras comunidades. ¿Y qué le dicen estas cifras que nos otorga UNICEF, por ejemplo? Aquí creo que hay tres aspectos importantes y uno de ellos me va a permitir retomar lo que se comentaba hace un momento de las cifras sobre pobreza. Evidentemente los programas que se están implementando, en específico los del municipio, que buscan, atender de manera integral a la población, son muy buenos y obviamente, muy seguramente van a obtener resultados tangibles para esa familia. Pero el gran reto aquí es cómo llevar ese programa que ahorita están atendiendo a 116 familias. No, son 200 cada programa. 200 cada programa. Son ahorita vamos a tener en estas 3 generaciones 500 familias que vamos a llegar por lo menos al 10% de la población en pobreza extrema, atendidas y de alguna forma sacarlos realmente de ese cuadrante de pobreza extrema de acuerdo a cómo es medido, ¿no? Okay. El gran reto es cómo llevar programas integrales que ataquen no nada más la parte de una transferencia monetaria, sino también que complementen el componente humano, cuestiones de integración familiar, de empoderamiento, ¿no? Lucha contra las adicciones, etcétera, la violencia que incluso viven los integrantes de la familia, no solamente los niños, sino también los adultos. Todo este tipo de elementos, cómo llevarlos a las 75,000 personas, según las cifras que mostrabas al inicio del programa, que tienen una situación de pobreza. Entonces, es un reto muy importante. Pero obviamente es una prueba piloto, vamos a llamarlo en ese sentido, muy importante para llevarlo adelante. Pero esto también nos deja ver, entonces, que ya no solo tenemos ese problema de pobreza extrema y de carencias básicas que no están siendo atendidas, sino que además tenemos problemas de indigencia, tenemos problemas de violencia infantil, como lo señalaba el reportaje. Reportaban 10 violencias. Tenemos además situaciones en las cuales incluso no hay condiciones de pobreza, digamos, que lastimen tanto o que nos permita encasillarla en lo que es la pobreza extrema, pero aún así se dan situaciones de violencia, por ejemplo, a consecuencia de la desintegración familiar, por ejemplo, de problemas de drogadicción, de alcoholismo, divorcio de los padres y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, esto deja ver, como decía en un principio, no solo el problema de la pobreza, sino el problema de las inequidades, ¿no? De que no todos, como ciudadanos de este país, tenemos las mismas oportunidades. Y creo que aquí es relevante un aspecto, porque mucho de las cifras que se dieron a conocer hace unos días respecto al número de pobres que salieron de esa situación de pobreza, tiene que ver a que estadísticamente las cuentas, la contabilidad que se hace del ingreso trimestral de las familias a nivel nacional mejoró. Las cifras dicen que del 2014 al 2016 hubo una mejoría en los ingresos que percibimos los mexicanos, ¿sí? Obviamente esto se basa en una encuesta y una encuesta es un porcentaje, una muestra que se toma a la cual obviamente va y se le hace un levantamiento de sus ingresos, de sus diversas fuentes de ingreso y de sus gastos. Entonces estamos hablando que hubo una mejoría de los ingresos, pero obviamente todas estas cifras son, aparte de que provienen de una encuesta,
son cifras promedio. Entonces, obviamente, quizás sí hubo una mejoría de los ingresos, pero no fue para todos. ¿Sí? Según estas cifras, por ejemplo, el 30% de los hogares más pobres solo participan del 9% del ingreso nacional. Entonces, estamos hablando de una gran inequidad en la concentración del ingreso. Y sí es cierto, puede que en promedio el ingreso haya mejorado, pero muchas de las familias obviamente vieron deteriorado su ingreso, y obviamente el grueso de esta población tiende a ser de ingresos bajos o de ingresos medios incluso, y obviamente familias con mayores niveles de ingreso pues vieron evidentemente aumentar estos ingresos. Pero en el promedio, decimos, el ingreso aumentó. Y esto contrasta con lo que decíamos hace un momento. No dudo que haya mejorías en términos de bienestar, han disminuido las carencias, pero han puesto en evidencia problemas de desintegración familiar muy importantes que vienen a aumentar las inequidades. Ya no estamos hablando solo en términos de ingreso o en términos monetarios, sino también que en términos de desarrollo humano, esa desintegración los lleva a problemas sociales, psicológicos, como decía Carlos, de autoestima, etcétera, que no les va a permitir tener una vida productiva, desarrollarse en el mercado laboral, poder tener estabilidad en un empleo e incluso de formar una nueva familia, ¿no? Entonces creo que en México en general estamos pasando, o deberíamos de pasar, de una metodología que nos permite contabilizar a los pobres a realmente evidenciar y poder obviamente contabilizar ese tipo de problemáticas que van más allá de la cuestión monetaria, ¿no? O económica, que ya sería la cuestión de la desintegración familiar. Carlos, ¿qué opinas? Sin duda el tema de la niñez es el tema central del programa, es el tema central de la política pública que impulsa el Maloro, porque precisamente es ver el futuro. Y si pensamos en los niños, primero hay que pensar en su hogar, porque desgraciadamente mucho de lo que sucede con nuestros niños que están pasando una situación complicada es por la falta de ese buen ejemplo, de ese estar pendiente de los padres de familia, ¿no? Muchas de las problemáticas sociales provienen de esa desintegración y que tienen que ver con la falta de atención y con la falta de un buen ejemplo en casa. Por eso, si queremos cambiar ese ambiente de los niños, tenemos que cambiar los adultos. Tenemos que, bueno, es difícil decir cambiar, tenemos que darles herramientas para que primero que nada comprendan que lo que viven, que los hábitos que han venido teniendo durante tantos años, pues no son los correctos. Desgraciadamente a ellos les tocó vivir así. Y algunos de ellos no conocen otro ambiente. Para ellos, para muchos, es natural muchas de las acciones violentas que puedan suceder en el hogar. Hasta el día que reconocen que lo que está pasando no es correcto. El día que identifican eso, empieza a cambiar la relación que hay entre pareja y la relación que hay con sus hijos. Y entonces es donde puede venir realmente un cambio en ese desarrollo de la familia. Eliminando carencias, pero cambiando el ambiente, el entorno que tienen, para que entonces sí el niño pueda tener un ejemplo mucho mejor en casa, que no vaya a dejar la escuela, que sepan con quién anda, con las amistades que anda, que se puedan identificar cuando caen en alguna adicción. Esos temas son tan importantes, tienen que ver con la pobreza, sí, pero tienen que ver con toda la sociedad. Ahorita lo enfoco al tema de la pobreza extrema, pero ese es el eje central de la problemática que estamos pasando como sociedad. Es un problema de desintegración familiar y es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, y ahí entra todo lo que es programa de valores, es programa de escuela para padres, es buscar generar incentivos para que las personas participen, porque puede haber programas y la gente muchas veces no quiere participar. El poder dar incentivos de eliminar carencias es un mecanismo que te permite acercarlos para que conozcan algo que puede generar un bienestar para el futuro, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, hablaba la gente de UNICEF que se requiere más inyección de recursos y demás de instancias internacionales. En el caso de Sonora, en específico, en Hermosillo, ¿está existiendo algún tipo de apoyo hacia la niñez, mi estimado Carlos, de parte de instancias internacionales? Bueno, mira, en el área de desarrollo social no tenemos ahorita un apoyo extraordinario a nivel internacional. El tema de la niñez en particular lo lleva el DIF,
y desconozco, tengo entendido que no existe ahorita un apoyo internacional, más allá de organizaciones como One Mission, que viene a dar apoyos para vivienda y algunas ocasiones Rotarios, ¿no? Pero estás hablando de fondos internacionales en sí. No tengo el tema de los niños. En desarrollo social no estamos recibiendo ese tipo de beneficios, pero sí tenemos una gran coordinación con lo que es el Estado, que nos apoya con sus mismos programas, y con la Federación para poder conjuntar los esfuerzos y ser más eficientes en la ejecución del gasto para poder eliminar esas carencias. Y sí, decía la doctora, un gran reto es cómo podemos llevar un mecanismo como el que lleva en causa para que atienda a más familias y poder entonces sí pensar que podemos eliminar, por decir algo, el tema de la pobreza extrema. Pero la visión que tenemos es, si bien es un programa piloto que busca ir creciendo, pero también las muchas o pocas familias que salen son muchas más que seguir con el asistencialismo, porque el asistencialismo en sí genera pobreza, porque muchas familias que han desertado el programa están acostumbrados a recibir, no a dar. Que papá gobierno le dé siempre, y aquí, ¿no? Las familias dan su tiempo. Y no es fácil estar 4 horas diarias, 5 días a la semana y tener que cumplir. Y entonces esa disciplina, en muchos de los casos no lo tenía, y eso es lo que viene a cambiar un poco, el que se ganan lo que están recibiendo, nadie se lo está regalando. Es importantísimo eso, porque siempre exactamente lo que ocurre, de que existe mucho programa de asistencialismo, únicamente la despensa, el dinero, pero aquí el programa es integral en este caso, doctora, entonces cambia un poquito. Así es. Yo creo que un aspecto fundamental, retomando un poco lo de la niñez, tiene que ver con que los niños tengan los elementos necesarios. Obviamente, si un niño tiene hambre, por más que queramos que atienda a la escuela, ponga atención, se concentre, haga sus tareas, no lo va a conseguir. Difícil, claro. ¿No? Si regresa a su casa y ve una situación en la cual no hay que comer, ¿sí? O que sus hermanos están pasando hambre, o que sus padres pelean todo el día, obviamente no le va a generar tampoco las condiciones para que el niño salga adelante en términos educativos, si evaluamos ese aspecto. Entonces, obviamente la cuestión de las carencias va ligado porque si tienes hambre no te va a permitir desarrollarte, ¿no? en otras esferas, en otros aspectos. Pero también es importante recalcar que esta no es una condición, digamos, que se cumple en todos los casos. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, el Colegio de Sonora apoyó a la Secretaría de Educación y Cultura a hacer la evaluación de un programa. Entre los aspectos que se evaluaban, nos tocó entrevistar a docentes de nivel primaria y del jardín de niños. Y entre diferentes aspectos de los cuales comentábamos, salió el tema precisamente de cómo los profesores, las maestras en específico, tenían que lidiar con las mamás para que llevaran a sus hijos a la escuela. Porque la mamá tenía problemas en casa, familiares, y simplemente no se levantaba y no enviaba al niño a la escuela, ¿no? Entonces no le podían crear a los niños de jardín de niños o de primer año, de segundo, una disciplina, y no podían inculcarle, digamos, la disciplina del estudio, la importancia de la educación, etcétera. Y nos contaban cómo de manera reiterada hablaban con las madres de familia. En algunos casos tenían éxito y el niño asistía ya con regularidad y las cosas se normalizaban, pero en muchos casos no. Entonces ellas nos contaban cómo muchas veces se veían frustradas porque obviamente su radio de acción pues llegaba hasta un determinado momento, que sería hasta la puerta del hogar, ¿no? Cruzando la puerta ya era una problemática interna, familiar, donde evidentemente la madre o el jefe de familia es quien debe de liderar y poner solución a esa problemática, ¿no? Pero sí, comentaban ellas, es muy frustrante ver que incluso viven en condiciones no tan limitantes en términos de ingresos o de carencias, pero la problemática familiar es tan fuerte que hace que estos niños tengan algún problema psicológico, sufran algún tipo de maltrato,
que aún teniendo alimento en casa asistan a la escuela sin alimentarse, ¿no? Entonces, situaciones de ese tipo, lo cual nos lleva a lo que comentaba hace un momento, de que muchas veces los aspectos sociales pueden llegar a ser incluso más importante que la parte económica de bienestar, de si tienes los elementos básicos o no los tienes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un espectro del problema mucho más grande que no hemos dimensionado y que las políticas sociales y que los diferentes programas que se han implementado no han atacado, ¿no? Quizás porque es más fácil y para los gobiernos hacer una transferencia monetaria es mucho más eficiente incluso a la hora de medir los impactos, de evaluar programas, hacerlo de esa manera que tratar de buscar programas integrales, ¿no? Perfecto, pues ahí están los conceptos manejados por la doctora con esta temática. ¿Qué piensa usted en torno a estos conceptos que estamos manejando esta noche aquí en Encuentro Ideas? Vamos a hacer una pausa comercial. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación esta noche con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Ahí estamos a sus órdenes también igual. ¿Cómo vive usted precisamente esta situación? ¿Cómo observa? ¿Cuál es su percepción en torno a la pobreza en Sonora? Más adelante vamos a tener también lo que hace la iniciativa Asociaciones Civiles en contra de la pobreza. Le vamos a presentar un caso en específico en Guaymas, los comedores comunitarios que también apoyan a disminuir un poquito el hambre a la comunidad que se encuentra en este tipo de rezagos. Y vamos a tocar el tema también ahorita que mencionaba la doctora, el tema de la indigencia, porque se menciona que hay más indigentes aquí en nuestra ciudad, en Sonora en general. ¿Por qué se da este fenómeno? Vamos a ir a una pausa, regresamos con más a Encuentro Ideas. Gracias por seguir en sintonía de la señal de Televisa Sonora en esta noche de jueves Encuentro Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a través de la red social Twitter, @EdgarMolinaS y también con el hashtag Encuentro Ideas. Ahí estamos a sus órdenes a lo largo de esta noche en esta emisión. Estamos hablando de la pobreza en Sonora, después de lo platicado, las políticas públicas por parte del Ayuntamiento de Hermosillo de cara a esta problemática social a nivel internacional, el tema de la pobreza, también igual el Colegio de Sonora y sus conceptos. Vamos ahora a hablar qué es lo que hace, lo que es la sociedad civil organizada. En específico le voy a poner una muestra, lo que realizan allá en Guaymas, comedores comunitarios para apoyar a este tipo de personas que tienen esta carencia alimentaria. Hace un año, las lluvias devastaron la colonia Fátima, una de las más pobres de Guaymas. Desde entonces se instaló esta cocina que diariamente alimenta a unas 100 personas. Hace 8 meses, será, por ahí, que estoy asistiendo. Y está muy bien, a las 12. A las 12 es la hora que necesita, pues. ¿Y le gusta lo que le sirve? Sí, por supuesto. Betty es la cocinera del comedor y es apoyada por un grupo de nutriólogas. Me gusta servir a la comunidad. Y más que nada, el privilegio más grande que siento yo es que les guste la comida que hacemos, siempre pidiéndole a Dios que multiplique la comida para que la gente alcance. En este año hemos servido más de 18,000 platillos, que es una de las zonas de mayor peligro en la ciudad, en las zonas más vulnerables de la ciudad. Ante la gran demanda de esta cocina, entró en operaciones un segundo comedor ambulante para entregar 100 comidas a personas de escasos recursos. Es un carro de comida que va a las colonias. Salimos lunes y miércoles, ya han servido más de 6,000 platillos ahí de alimento. Ambos comedores se sostienen de donativos de la sociedad civil y del DIF Guaymas, quienes logran alimentar a personas en situación de calle, migrantes y desempleados. Es un ejemplo de lo que se realiza en conjunto, trabajo en equipo, en conjunto entre la sociedad civil organizada y también en este caso el DIF en Guaymas, pero también aquí en Hermosillo, Carlos, se realiza algo similar con este tipo de albergues, ¿no? Bueno, en el caso de Hermosillo, el DIF municipal es el que encabeza lo que es el programa de Mano Amiga. Es un programa que busca
atender el tema de personas en situación de calle. Aquel que muchos conocemos como indigencia, vemos a alguien en la calle, es un indigente. No necesariamente, hay gente que están de paso, que están en situación de calle y que tenemos que hacer algo al respecto. El DIF municipal ha estado trabajando con diferentes organizaciones para atenderlos, para cortarles el pelo, darles comida, revisarlos su salud, darle vestimenta y ayudarles a muchos de ellos, a los que quieren, a regresar a su estado de origen, porque más del 80% de las personas que andan por las calles no son de aquí de Hermosillo, son de lugares fuera de Hermosillo. Pero bueno, sin duda el tema que veíamos de la participación de la sociedad, de estos tipos de comedores, como decías ahorita, hay que darles comida también a los niños para que salgan, que puedan aprovechar a la hora de ir a la escuela, etcétera. Pero lo que buscamos es un trabajo en conjunto. Precisamente hay personas que con todo el amor hacen este tipo de comedores y pueden atender a un cierto grupo y van a poder atenderlos de por vida. Pero esas personas seguirán comiendo en ese comedor, pero necesitamos darle un valor agregado. Y ese valor agregado es conjuntar esfuerzos. Eso, el gobierno, cualquier gobierno pudiera decir, me interesa mucho tu comedor. ¿Qué más nosotros podemos complementar para darle esa educación, que darle esas habilidades para que la gente puedan salir adelante? No nomás estar apoyando en ese momento. Es lo que hablábamos del asistencialismo. En este caso, como sociedad civil, se le reconoce, se agradece muchísimo, pero tenemos nosotros como gobiernos también que sumar esfuerzos, no para el comedor en sí, sino de las políticas públicas que ya tenemos, de los diferentes programas, para poder generar todavía mayores fortalezas en esa familia que va a recibir este beneficio, ¿no? Así es, exactamente. Ahí veíamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas trabajo en equipo, hay agrupaciones como es el Banco de Alimentos, que apoya muchísimo aquí en Sonora, el Banco de Ropa, hablando en específico en Hermosillo, la sociedad civil poniendo ejemplos, doctora. Aquí hay un aspecto muy interesante porque es muy loable el trabajo, como comentaba Carlos, que tiene la sociedad civil. Y yo creo que evidentemente la sociedad ha salido a encarar este tipo de problema, a ver cómo ayudar, a ver cómo enfrentarlo, porque ha sentido precisamente que ha crecido en el tiempo, se ha agravado, y el gobierno también, digamos, ha dejado de lado este problema. No, evidentemente que estas personas anden en situación de calle, pues tiene su origen en diferentes aspectos que han estado descuidados, ¿no? Lo que viene cierto es que el trabajo dignifica. Entonces, una persona que no tiene trabajo, aun cuando asista las 3 veces al día a comer a estos lugares, a estos comedores, si la persona no tiene un trabajo, no se siente, digamos, digna de lo que está recibiendo y no puede pensar en trazarse un futuro y salir adelante, ¿no? Entonces el trabajo tiene esta doble función, no solo le da los medios de subsistencia, sino también en términos anímicos, emocionales, sociales, familiares, les da fortaleza, los empodera en sí mismos, ¿no? Entonces es una situación muy particular. Evidentemente el gobierno tiene programas y ayuda para que estas personas pues digamos día a día salgan adelante, ¿no? Que al menos un día puedan tener una comida o 2 comidas o las 3 comidas, ¿no? Pero obviamente no puede estarle dando alimento los 3 veces a la semana, 365 días del año por N cantidad de años, ¿no? Y no solo es ayudarle a estas personas o familias a que creen las condiciones o a que se capaciten y que tengan las habilidades para poder salir adelante, si también por el otro lado el gobierno no apoya a las empresas, sino fortalece el mercado laboral para que en el momento en que estas personas estén preparadas, capacitadas, realmente puedan tener un trabajo. De nada sirve estar invirtiendo entonces en desarrollarlos, en capital humano, si van a salir al mercado y no van a tener un empleo o las mismas características del mercado no les va a permitir realizar una actividad de autoempleo, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes. Creo que es muy loable la tarea de la sociedad organizada, que como decía ahorita se ha visto rebasada. Y aquí un aspecto central que mencionaba al inicio del programa, que decía, me gustaría tratarlo más adelante, tiene que ver precisamente con esta idea de sociedad
y qué tanto como sociedad estamos dispuestos a aceptar en términos de inequidades o en términos de equidad, en términos de pobreza. ¿Qué tanto estamos permitiendo o hasta dónde podemos permitir que un determinado porcentaje de población tenga esas carencias, tenga esas limitaciones, ¿no? Creo que un aspecto central aquí es que las políticas de gobierno deben de trabajar, los legisladores también deben de trabajar en ese sentido, de crear de nuevo como un consenso de cuáles son esas necesidades básicas, mínimas, derechos que como individuos de esta sociedad merecemos tener, ¿no? Al menos tener una base, y que obviamente ese conjunto de derechos nos dé la pauta para tener obviamente las capacidades, desarrollar nuestras capacidades humanas para salir adelante, ¿no? Así es. Es un aspecto crucial que creo se ha dejado olvidado de toda esta discusión que traemos de si bajó la pobreza, de si aumentó, de cuántos pobres, etcétera. Sino más bien ese nuevo contrato social que tenemos que firmar como sociedad, y donde el gobierno obviamente debe de llevar la batuta en términos de regular y de establecer precisamente ese piso, ¿no? Esa base sobre la cual entonces la sociedad empieza a crecer. Perfecto, pues ahí están los conceptos que hemos manejado esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Yo les quiero agradecer a ambos, realmente muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una emisión de Encuentro de Ideas en la cual nos queda mucho también igual la idea qué es lo que estamos haciendo como sociedad en general, no únicamente gobiernos, también igual academia, sino también igual la sociedad en general, lo que estamos haciendo para combatir la pobreza. Estamos haciendo nuestra parte, creo que eso lo tenemos que también quedarnos en nuestra conciencia, hacer examen de conciencia, reflexionar sobre este tema. Estamos ayudando también igual a que haya menos pobreza en nuestro país. Creo que es tarea a final de cuentas, no únicamente de los gobiernos, de la academia, sino también igual ya de toda la sociedad en general. Así es que creo que con eso nos podemos quedar esta noche. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Encuentro de Ideas, y mucha suerte precisamente con este programa En Causa, que están realizando mucha chamba precisamente aquí en el municipio de Hermosillo, y les queda todavía el próximo año y ojalá que baje todavía los niveles de pobreza todavía más aquí en Hermosillo. Muchas gracias, nada más un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones, a toda esa gente que trabaja ya por luchar, acabar con la pobreza, invitarlos a participar en conjunto. Creemos que esa es la solución. El reto es mayor, es grandísimo. No va a haber dinero que alcance para esto, pero si sumamos esfuerzos, si el poquito o mucho que tengamos lo gastamos más eficiente y con una estrategia, creemos que el impacto puede ser mucho mayor. Tal vez el impacto por año sea menor, pero real. Que podamos realmente pensar que estas personas están viviendo mejor o que pueden llegar a vivir mejor. Pero si sumamos los esfuerzos, lo vamos a lograr. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Carlos Rodríguez, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Hermosillo. Doctora Ileana Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a la doctora, de nuestros amigos del Colegio de Sonora, al cual le mandamos muchos saludos allá a la gente del Colegio de Sonora. Gracias por vernos, a nombre del incansable staff, cuídense mucho. Gracias por haber estado con esta emisión de Encuentro de Ideas. Nos encontramos el próximo jueves, ya lo sabe, aquí a través de la señal de Televisa Sonora. Muy buenas noches.